¿Qué tal, señores? En esta ocasión les traemos el tutorial de reglas de Warhammer 40.000 novena edición. Para comodidad de ustedes hemos dividido este tutorial en varios videos en los que cubriremos todas las reglas básicas del juego. En esta cuarta parte comenzaremos viendo la fase psíquica, continuaremos con los peligros de la disformidad y finalmente hablaremos sobre las aeronaves a detalle. En el video anterior vimos la fase de mando y la fase de movimiento. La tercera fase en la ronda de batalla es la fase psíquica. Los combatientes místicos y los hechiceros recurren al extraño poder de la disformidad para ayudar a sus aliados y destruir al enemigo. Algunas miniaturas tienen la clave psíquico. En la fase psíquica, los psíquicos pueden intentar manifestar poderes, negar poderes psíquicos enemigos. Inicia tu fase psíquica eligiendo una unidad psíquico elegible de tu ejército que esté en el campo de batalla. Las unidades psíquico que retrocedieron este turno, excepto unidades titánicas, no son elegibles. Si no tienes unidades psíquico elegibles de tu ejército en el campo de batalla y ninguna otra regla que deba resolverse en la fase psíquica termina. Una vez que elegiste una unidad psíquica, puedes intentar manifestar uno o más poderes psíquicos con ella. Una vez manifestados todos los poderes psíquicos de tu unidad, puedes elegir otra unidad psíquico elegible de tu ejército para intentar manifestar más poderes psíquicos con ella. Y así sucesivamente hasta que lo hayas hecho con todas tus unidades que tengan la palabra clave psíquico como desees. No puedes elegir una misma unidad para manifestar poderes psíquicos más de una vez por fase psíquica. Poderes psíquicos. Todos los psíquicos conocen el poder psíquico de castigo. Algunos conocen otros poderes en lugar o además de castigo. Las hojas de datos de la unidad y otras reglas complementarias que utilizas indicarán con claridad qué poderes conoce cada psíquico. Cada poder psíquico tiene un valor de carga diferente. Cuanto más alto, más difícil será manifestar este poder. Una unidad psíquico genera sus poderes antes de la batalla. Manifestar poderes psíquicos. Cuando eliges una unidad psíquico para manifestar poderes, elige un poder que esta unidad conoce e intenta manifestarlo. Con la excepción de castigo, no puedes intentar manifestar el mismo poder psíquico más de una vez en la misma ronda de batalla, incluso con diferentes unidades psíquicas. Para manifestar el poder psíquico, primero debes superar un chequeo psíquico. Tu oponente puede elegir una de sus unidades psíquico a 24 pulgadas de distancia o menos de tu unidad psíquico que intenta manifestar el poder para intentar negar ese poder antes de que se resuelvan sus efectos, superando a su vez un chequeo de rechazar a la bruja. El resultado de esta tirada de 2 dados de 6 que hace tu oponente se compara con tu tirada para manifestar el poder. Si la tirada de tu oponente es inferior a la tuya para manifestar el poder, tu poder tiene efecto. Los efectos están descritos en el propio poder. Si la unidad psíquico puede intentar manifestar más de un poder en su fase psíquica, puedes intentar manifestarlos uno a uno, como se describe anteriormente. El número de poderes psíquicos que cada unidad puede intentar manifestar en su fase psíquica se enumera en su hoja de datos. Chequeos psíquicos. Cuando una unidad psíquico intenta manifestar un poder, debes realizar un chequeo psíquico para esa unidad tirando 2 dados de 6. Si el total es igual o mayor al valor de carga disforme de ese poder, superas el chequeo. Si obtienes un doble 1 o un doble 6 en el chequeo psíquico, esa unidad sufre inmediatamente peligros de la disformidad. En resumen, el chequeo psíquico se realiza con 2 dados de 6 y se debe superar o igualar el valor de la disformidad del poder psíquico. Si obtienes un doble 1 o un doble 6, el psíquico sufre los peligros de la disformidad. Rechazar a la bruja. Cuando una unidad psíquico intenta rechazar un poder psíquico, debes hacer un chequeo de rechazar a la bruja con una tirada de 2 dados de 6. La dificultad para lograrlo depende de la tirada exitosa del psíquico oponente que intentó manifestar el poder. Si tu tirada es mayor que la de él, has logrado negar el efecto de su poder. Tu hoja de datos te dirá cuántas veces puedes negar a la bruja y bajo qué circunstancias. Finalmente, solo puedes hacer un solo intento para rechazar cada poder psíquico que el oponente realice. Castigo. El poder de castigo tiene un valor de carga disforme de 5.
Suma 1 al valor de carga disforme por cada otro intento realizado para manifestar este poder por una unidad de ejército de esta fase, tuviese o no éxito. Si se manifiesta, la unidad enemiga visible más cercana a 18 pulgadas o menos del psíquico sufre un dado de 3 heridas mortales. Si el resultado del chequeo psíquico ha sido de 11 o más, esa unidad sufre un dado de 6 heridas mortales en su lugar. Peligros de la disformidad. Cuando una unidad psíquico sufre peligros de la disformidad, en realidad está sufriendo un dado de 3 heridas mortales. Si una unidad psíquico es eliminada por este tipo de tiradas, mientras intentaba manifestar un poder psíquico, ese poder automáticamente no se manifiesta. Si la unidad psíquico es eliminada por peligros de la disformidad, justo antes de eliminarla, cada unidad a 6 pulgadas o menos de ella sufre inmediatamente un dado de 3 heridas mortales. En resumen, la unidad psíquico que manifiesta el poder sufre un dado de 3 heridas mortales. Si la unidad psíquico es eliminada, no se manifiesta el poder psíquico. Si se elimina la unidad del psíquico, todas las unidades a 6 pulgadas o menos de ella sufren además un dado de 3 heridas mortales. A continuación veremos las reglas de aeronaves. Algunas miniaturas tienen la clave de aeronave, además de las reglas de volar. Las siguientes reglas describen cómo estas unidades se desplazan por el campo de batalla y cómo otras unidades pueden hacerlo bajo ellas. Movimiento mínimo. Las miniaturas aeronaves suelen tener un atributo de movimiento mínimo, que consta de 2 valores. El primero es el movimiento mínimo de la miniatura. En su fase de movimiento, todas las piezas midiendo desde su peana deben finalizar su movimiento al menos a esa distancia de donde lo iniciaron. El segundo es un movimiento máximo. Ninguna pieza desde su peana puede moverse más allá de este valor. Si se modifica el atributo de movimiento de la miniatura, sus atributos movimiento mínimo y máximo se modifican también. Si una miniatura de aeronave no puede hacer su movimiento mínimo, o este resultaría en que cualquier pieza de la miniatura cruzara el borde del campo de batalla, entonces, a menos que se estén usando las reglas de reservas estratégicas, la miniatura se retira del campo de batalla y se considera eliminada. Si la aeronave es un transporte, cualquier miniatura embarcada en ella también se considera eliminada. Zona de amenaza en aeronaves. Si bien las miniaturas aeronave tienen zona de amenaza, como cualquier otra miniatura, se aplican las siguientes reglas y excepciones, que tendrán en cuenta que, por lo general, las miniaturas aeronaves se desplazan a cierta altura en lugar de hacerlo por vía terrestre. Cada vez que una miniatura realiza cualquier tipo de movimiento, puede moverse a través de miniaturas aeronave y sus peanas, sus bases, como si no existieran. Y puede moverse dentro de la zona de amenaza de otras miniaturas aeronaves enemigas, y no pueden finalizar el movimiento dentro de la zona de amenaza de ninguna figura que sea aeronave. Si cuando se elige una unidad para moverse en la fase de movimiento, las únicas miniaturas enemigas dentro de su zona de amenaza son aeronaves, aún puede hacer un movimiento normal o avanzar, no tiene que retroceder ni permanecer inmóvil. En resumen, las miniaturas pueden moverse dentro de la zona de amenaza de aeronaves enemigas. Las miniaturas pueden moverse sobre las aeronaves y sus peanas cuando realizan cualquier tipo de movimiento. Las miniaturas con la regla de aeronave pueden hacer un movimiento normal o avanzar incluso cuando están dentro de la zona de amenaza de miniaturas enemigas. Las unidades pueden hacer un movimiento normal o avanzar si están dentro de la zona de amenaza solo de aeronaves enemigas. En el siguiente video veremos la fase de disparo, que es bastante extensa, y cubriremos además los tipos de armas. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.